Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Bienvenida especial a quienes nos visitan. Una vez más, les doy las gracias por traer la iglesia a esta cancha. Es una bendición que estén con nosotros y que podamos compartir este tiempo. Y yo quiero darle unas gracias especiales al equipo de montaje por por su fidelidad. Y por ser constantes en su compromiso. De hecho, si usted ve lo que está sucediendo aquí día a día y quisiera tomar parte de eso, pues está invitado a hacerse parte del equipo de montaje. Para mí, este equipo es una oración contestada. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra primera localidad las cosas estaban ya casi a medio armar. Había que trabajar bien poquito. Lo que había que hacer era pues abrir el closet y todo estaba allí. Y todo se montaba fácil. Y al pensar en hacer transición a una localidad donde íbamos a pasar más trabajo, era algo que a mí me intimidaba un poco como líder, me presentaba un reto, porque ¿cómo uno le presenta ese reto a un grupo de personas que están acostumbrados a una facilidad con una vista hermosa y una facilidad también donde las cosas eran más fáciles? Nos vamos a ir a un sitio diferente, nos vamos a ir a una cancha. Y adivinen que vamos a pasar más trabajo. Pero en verdad, motivar a la gente para poder hacer eso, a mí no me hacía falta ser buen líder, porque Dios me ha rodeado con hombres y mujeres que se dan cuenta del valor eterno de invertir en la iglesia. Y eso es lo que hace la diferencia. No cuán buen líder sea yo para convencerlos a ustedes, sino que todos juntos recordemos el valor eterno de este tipo de trabajo. Ahora, yo les mentiría si les digo que esta situación no había formado un dilema en mi corazón, pues entre quedarnos donde estábamos y mudarnos para acá. Ese dilema era una realidad para mí, pero yo no soy el primer líder que ha tenido que enfrentar decisiones complicadas. Hay muchos líderes a través de la historia que han tenido que encarar dilemas mucho más graves, como por ejemplo el 33º presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. Yo no sé cuántos de ustedes tienen familiaridad con el dilema que él encontró cuando llegó a la presidencia. Él llega a la presidencia de una manera inesperada en el año 1945. Porque él solo llevaba 82 días de vicepresidente cuando el entonces presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt fallece. Así que repentinamente un vicepresidente a quien no mantenía muy informado, de momento no solo le cae la responsabilidad de ser el líder de los Estados Unidos durante los momentos climáticos de la Segunda Guerra Mundial, sino que también entonces se le informa sobre el Proyecto Manhattan. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan es el proyecto que desarrolló las primeras armas nucleares de los Estados Unidos. Pero él, a pesar de ser un presidente de poca popularidad, voy a leer aquí de la fuente más confiable, la fuente más respetada, Wikipedia, nos dice que él fue un presidente tranquilo, sin pretensiones. Superó las bajas expectativas de muchos observadores políticos que lo comparaban desfavorablemente con su muy respetado predecesor. Y Truman venció sus batallas políticas, quizá porque la batalla más severa que él tuvo que enfrentar fue el primer dilema que le encontró en la Casa Blanca. Y ese dilema era si él debía utilizar esa nueva bomba atómica para traerle fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted se imagina llevar ese peso sobre usted? Llevar esa responsabilidad sobre sus hombros. En el momento, las pérdidas humanas en total de la Segunda Guerra Mundial, militares y no militares a lo largo de todo el mundo, ya superaban los 50 millones. La Segunda Guerra Mundial nada más. Y el Japón imperial rehusaba rendirse. Porque la ética de guerrero de Japón nosotros no la conocemos, es la ética de samurái, acepta la muerte.
Por eso pues la bomba atómica parecía ser la única manera en que podrían conseguir esa rendición incondicional que estaban buscando. Pero bueno, poco después de asumir la presidencia y de recibir lo que llamamos el Presidential Brief, el resumen de las responsabilidades presidenciales, que siempre que el nuevo presidente recibe ese primer brief, sale de esa oficina con la cara pálida, porque se da cuenta de todas las cosas que tiene encima que no sabía. Truman le dice a los reporteros: muchachos, si alguna vez oran, oren por mí ahora. No sé si a alguno de ustedes alguna vez les ha caído algo pesado encima, pero cuando me dijeron lo que había pasado ayer, sentí que la luna, las estrellas y todos los planetas me habían caído encima. Pero a Truman no solo se le conocía por este dilema, sino también porque él era una persona que aceptaba sus responsabilidades de oficio. Él no rehuía de ellas. Él popularizó la frase que dice: "The buck stops here", la responsabilidad es mía, yo cargo con la responsabilidad. Y otra frase que dice: "If you can't stand the heat, get out of the kitchen", si no puedes con el calor, salte de la cocina. Así que después de él tener esta lucha agónica con este dilema, la convicción de que tenía que terminar la guerra ya, que si no terminaba la guerra decisivamente, las muertes iban a seguir, se iban a seguir acumulando, pues eso lo lleva a tomar esta decisión difícil, firmemente y sin echarse para atrás. Harry S. Truman hizo esta declaración oficial el 6 de agosto de 1945. Hace 16 horas, un avión de guerra americano dejó caer una bomba en Hiroshima, una bomba atómica. Esto fue una utilización del poder básico del universo. Ahora estamos preparados para obliterar más rápida y completamente cualquier empresa productiva que los japoneses puedan tener sobre tierra en cualquier ciudad. Destruiremos sus muelles, sus fábricas y sus comunicaciones. Que nadie se equivoque, vamos a destruir completamente el poder de Japón de hacer guerra. Si ahora no acepta nuestros términos, pueden esperar un torrente de asolación desde el aire cuya semejanza nunca antes ha sido vista en esta tierra. Lo más posible es que en medio de nosotros pues haya una variedad de posturas en cuanto a esto, una variedad de opiniones en cuanto a este asunto de la bomba atómica. Pero poniendo nuestras inclinaciones políticas a un lado, yo creo que todos podemos apreciar el peso de una decisión que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿verdad? En el pasaje de hoy el apóstol Pablo se encontraba en la misma situación. Si usted recuerda el pasaje de la semana pasada, Pablo estaba finalizando su tercer viaje como misionero, pero antes de navegar hacia Jerusalén, donde Dios le había revelado que le esperaba persecución, que lo iban a arrestar, él hace una parada para despedirse de los líderes de la iglesia en Éfeso. Si recuerda, Pablo comparte con ellos y les dice que a pesar de que le esperaba persecución en Jerusalén, él estaba atado de espíritu de ir allá. Que el Espíritu del Señor lo estaba obligando a ir allá a pesar de lo que él esperaba. Les voy a refrescar la memoria. El pasaje termina diciendo: cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos y comenzaron a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. En esta mañana vamos a ver cómo continúa esta situación, ya que Pablo se encuentra en un dilema entre seguir la voluntad de Dios, aunque tenga que sufrir, y los sentimientos encontrados de sus amigos que no querían que esto le pasara a Pablo. Así que les voy a invitar a que examinemos de cerca esta decisión difícil que Pablo tuvo que tomar. Les voy a pedir que busquen sus Biblias en Hechos 21. Y vamos a estar leyendo del verso 1 al 26. Hechos 21, 1 al 26. Si usted ha estado siguiendo nuestra serie Testigos basada en el libro de los Hechos, usted sabe entonces que al principio de este libro, Pablo, quien entonces usaba su nombre hebreo, Saulo,
Él comenzó como el enemigo público número uno de la iglesia en sus comienzos. Cuando la iglesia cristiana tuvo su primer mártir, Esteban, cuando el primer mártir de la iglesia cristiana estaba siendo brutalmente apedreado, Saulo estaba ahí consintiendo y aprobando con la ejecución de Esteban. Y estaba tan enfiebrado con perseguir a la iglesia que él pide permiso de la sinagoga local para ir a perseguir cristianos en otros países. Sale al Líbano, sale a Siria. Pues va de camino a Damasco. Y de camino a Damasco a perseguir más cristianos, Pablo tiene un encuentro sobrenatural con Jesús que lo ciega por 3 días y transforma su corazón. Lo transforma de una persona que causaba dolor a los seguidores de Jesús a una persona dispuesta a sufrir por la causa de Jesús. De alguien que infligía dolor, alguien dispuesto a pasar dolor por su Salvador. Como les había dicho, eventualmente Pablo emprende 3 viajes misioneros con el propósito de predicarle a todo el mundo, no solo a los judíos, a todo el que le prestara atención, predicarle que Jesús era el Salvador que le había sido prometido a los judíos, pero que esta salvación no estaba restringida solamente a un grupo étnico, sino que toda persona que creyera en lo que Jesús logró en la cruz, toda persona tenía acceso a esta salvación, fuera judío, fuera romano, fuera griego o fuera etíope. Pablo cubrió a Judea, a Samaria, a Siria, a Asia Menor y llegó hasta Macedonia y Grecia, si recuerdan. Y como Dios lo estaba usando para proclamar la salvación solo a través de Jesús, él se ganó muchos enemigos. Él se ganó muchos enemigos entre los que eran colegas de él antes, entre los fariseos. Por eso Dios le revela al final de su tercer viaje misionero que cuando él volviera a Jerusalén le iba a esperar prisión y persecución, pero durante el proceso de despedirse de sus amigos en el ministerio, el dolor de la despedida, vamos a ver que pone a Pablo en una posición incómoda. Y ahí es donde vamos a comenzar el pasaje de hoy. Pero antes de comenzar, les puedo pedir que se unan en mí en oración para que Dios me ayude a proclamar su palabra. Oren conmigo, por favor. Señor, ¿cuánto te necesitamos, Señor? De la misma manera que reconocimos nuestra necesidad por fortaleza durante el tiempo de adoración, Señor, la reconocemos ahora. Danos el regalo de humildad que nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de ti. Señor, ayúdanos a escuchar más de lo que hablamos. Ayúdanos, Señor, a no pretender que nosotros sabemos cuál es tu voluntad para todo el mundo. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a poner siempre tus deseos y tus prioridades en primer lugar, antes que nuestros propios deseos, antes que las opiniones de los demás, Señor. Señor, a pesar de las presiones que pongan sobre nosotros, Señor, danos el valor para entregarnos a hacer tu voluntad, sin importar cuánto nos vaya a costar obedecerte. Señor, te pedimos también que nos ayudes a no distorsionar la dirección que nos das con tu espíritu, con nuestros sentimientos. Y Señor, que tú seas nuestro mayor tesoro. Ayúdanos, Señor, a siempre ponerte en el primer lugar donde debes estar, en el nombre de Jesús. Amén. Harry Truman no fue la única figura histórica que se vio en un dilema moral complicado. Quizá algunos de ustedes recuerdan cuando les conté cómo el alemán Dietrich Bonhoeffer tuvo que escoger luchar en contra del régimen nazi en su propio país, aunque le costó la vida. He hablado de él. También quizás recuerdan cómo Casiodoro de Reina tuvo que sufrir por apoyar la reforma protestante y por traducir la Biblia al castellano hace 450 años exactamente, en plena Inquisición española. En estas situaciones tan difíciles, ¿cómo puede uno permanecer firme? Una persecución que yo no me puedo imaginar. La respuesta es simple: nuestra firmeza viene de nuestras convicciones. Noten que dije, nuestra firmeza viene de nuestras convicciones, no de lo que nosotros decimos que creemos,
Nosotros decimos que creemos ciertas cosas, pero en buen puertorriqueño, a la hora de los mameyes, las verdaderas convicciones y las verdaderas creencias salen a flote a la hora de la verdad. Nuestra firmeza viene de nuestras convicciones, de las cosas que nosotros sabemos en el fondo de nuestro corazón que son verdad. En una situación confusa, las convicciones traen claridad. ¿Oyó eso? Cuando las cosas no están tan claras, las convicciones nos traen claridad. Y la convicción que vamos a aprender en el pasaje de hoy es la siguiente: amémonos entrañablemente, pero amemos a Dios más. Antes de comenzar la exposición de hoy, pues quiero que nos ubiquemos geográficamente. La semana pasada estábamos cerca de Éfeso, en Asia Menor, lo que hoy en día se conoce como Turquía. Pero durante el pasaje de hoy vamos a estar de vuelta en el área de la Tierra Prometida. Así que si ven el mapa, el marcador rojo hoy nos tiene más cerca de esa área. Ven, las tres localidades principales del pasaje de hoy son Tiro, Cesarea, no Cesarea. Cesarea es el pueblo, cesárea es una intervención quirúrgica para ayudar con el nacimiento de un niño. Cesarea, repitan conmigo. Cesarea, muy bien. Tiro, Cesarea y Jerusalén son las tres localidades principales del pasaje de hoy. Y como les dije, el pasaje del domingo pasado termina con Pablo separándose de los líderes de la iglesia en Éfeso a lágrima viva. Un drama tremendo, no me lo quiero imaginar. Y ahora en Hechos 21:1 vamos a ver primero lo que sucede una vez Pablo pone pie en tierra. Dice así: después de separarnos de ellos, recuerde, esto está sucediendo mientras él todavía está en Éfeso, que es en Asia Menor. Zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar su cargamento allí. Así que por fin llegan al área de la Tierra Prometida. La nave ancla dentro de la ciudad de Tiro, que está situada en el Líbano. Dice el verso 4, después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Es interesante notar cómo en este punto de la vida de Pablo, un punto donde Pablo quizás siente que el final de su vida se está aproximando, él se dedica a pasar sus últimos días de libertad con sus amigos. Yo creo que esto nos debe enseñar que ese deseo de compañerismo que nosotros tenemos por naturaleza, cómo nos gusta pasar tiempo juntos, cómo nos gusta ir a fiestas en casa de los Carbonell, ese deseo de compañerismo que todos tenemos por naturaleza, ese deseo de vivir no en aislamiento, sino en comunidad, eso es un deseo que no es señal de debilidad ni es señal de pecado, sino que nosotros fuimos creados para vivir nuestras vidas en compañía, dentro del vínculo de las relaciones. Eso es lo que es correcto. El impulso a nosotros alejarnos y a estar en soledad nunca nos va a llevar a llenar nuestro potencial. Usted nunca va a encontrar su potencial en aislamiento. No va a suceder. Cuando Dios creó al hombre, que está diciendo todo es bueno, esto es bueno, veo que es bueno, lo único que Dios vio que fue malo antes de la caída fue el hecho que el hombre estaba solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios sabe que lo mejor para nosotros es la compañía, la comunidad. Aún cuando el vivir en comunidad nos complica la vida, porque lo hace, ¿verdad? Cuando empezamos a mezclar nuestras vidas con las de los demás y vemos que la gente tiene costumbres diferentes a las de nosotros, que hacen las cosas diferentes a las de nosotros, que recogen su casa diferente a la de nosotros, o te sientes superior porque la tuya está más limpia, o te sientes inferior porque la tuya está más sucia. Una de las dos. Pero, en este caso, los propios amigos de Pablo estaban complicándole su vida.
Vemos en el resto del verso 4, dicen, ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Yo quiero que ustedes no se pierdan esto. El domingo pasado Pablo declara que tiene que ir a Jerusalén, a pesar de que Dios le había mostrado que le esperaban literalmente cadenas y aflicciones. ¿Por qué? Porque él se sentía atado de espíritu a ir a Jerusalén. Por lo tanto, Pablo está percibiendo que el Espíritu lo está llevando a ir a Jerusalén, mientras que sus amigos afirmaban que el mismo Espíritu decía que no fuera a Jerusalén. ¿En qué quedamos? ¿Quién tiene razón? ¿Estará mintiendo uno de los dos? Se lo respondo un poco más después. Pero ahora vamos a volver al verso 5, donde vemos que ellos no pudieron convencer a Pablo. Dice, pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, qué lindo, nos despedimos unos de otros. ¿Se lo imagina? Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Pero bueno, el tour de despedida de Pablo todavía no ha terminado. El verso 7 nos dice, terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Felipe, uno de los 7. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son esos 7? Bueno, quizá ustedes recuerdan en Hechos 6, una de las primeras amenazas que enfrentó la iglesia cristiana, las tensiones raciales que surgieron por motivo del trato desigual que estaban recibiendo las viudas de origen griego. Pues comparados con las viudas de origen judío, por eso se escogen 7 personas que se ocuparan de repartir las ayudas pues de una forma más equitativa, y Felipe era uno de esos 7. Adicionalmente, Felipe fue el que le presentó el evangelio, el mensaje de salvación a un funcionario de origen etíope. Y gracias a la fidelidad de Felipe de predicar y de bautizar, el cristianismo llegó a África siglos antes que Mohammed se inventara el Islam. Como pueden ver, Felipe era una persona altamente estimada en la iglesia en sus comienzos. El verso 9 nos dice que éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Lucas no nos menciona si ellas compartieron alguna profecía con Pablo, pero es interesante notar que los dones espirituales no están restringidos por sexo, sino que está disponible tanto al hombre como a la mujer. No es hasta el verso 10 que vemos que después de pasar en Cesarea varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Así que aquí Agabo está emulando el estilo de los profetas del Antiguo Testamento que dramatizaban la profecía que compartían. Y ciertamente pues esto causa mucha conmoción entre los amigos de Pablo, porque el verso 12 dice, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. En este punto, cuando nosotros leemos la palabra nosotros, eso significa que hasta el mismo autor del libro, el mismo Lucas, estaba uniéndose al resto de los amigos de Pablo diciéndole, por favor, no vayas a Jerusalén. El mismo Lucas. Ahora, antes de seguir con esta exposición, yo creo que esta situación nos obliga a buscar claridad en cuanto a las preguntas que están saliendo aquí que tienen que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Hay una palabra bien técnica de teólogos que
que describe la doctrina del Espíritu Santo y es neumatología. Es domingo, se la aprendieron, no les cobro. La doctrina del Espíritu Santo es la neumatología. Y bueno, yo voy a tomar un minuto para compartir mi postura con ustedes en caso de que no la sepan. En cuanto a lo que tiene que ver con los dones del Espíritu que son sobrenaturales, estamos hablando de los llamados dones espectaculares, la profecía, las lenguas, las sanidades milagrosas. Dentro del cristianismo, dentro de la doctrina sana, dentro de lo que se considera el cristianismo ortodoxo, hay dos posturas principales. Está la postura cesacionista. Diga eso conmigo, voy a ponerme pentecostal. Diga conmigo, cesacionista. Me gusta la palabra que uso para... Bueno. Cesacionista y la continuista. La postura cesacionista dice que los dones sobrenaturales cesaron después que la Biblia se terminara de escribir. La palabra más técnica es después que se cerró el canon. Y la postura continuista dice que los dones sobrenaturales continúan hoy en día. Por si usted ya no lo sabía, a pesar de los abusos que yo he visto en la iglesia, a pesar de los muchos charlatanes que yo he visto en la iglesia, mi postura personal sigue siendo continuista. Yo personalmente creo que los dones continúan en este día. Si usted es cesacionista y es parte de Crosspoint Español, si ya no se lo he dicho, quiero que sepa que usted es bienvenido entre nosotros. Y nosotros podemos debatir vigorosamente y yo respeto su postura. Verdaderamente. Yo no voy a permitir que en esta iglesia la persona que no tenga su postura lo caracterice a usted incorrectamente o lo ponga en ridículo. Habiendo dicho eso, como pastor, pues yo voy a instruir desde un punto de vista continuista, me comprenden, ¿verdad? Así que muchas gracias por su madurez en el asunto. El apóstol Pablo tenía el don de profecía en alta estima. ¿Ustedes sabían eso? Él exhorta a la iglesia en Corinto que busquen practicar ese don más que ningún otro. Busquen el amor, practiquen los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Él les dice eso a ellos. Yo creo que esta situación aquí en específico es evidencia de que cuando se usa el don de profecía, aunque se reciba una impresión correcta de parte del Espíritu, nosotros podemos interpretar esas impresiones incorrectamente, especialmente cuando nosotros mezclamos esas impresiones con nuestras emociones. Yo creo que este pasaje nos enseña eso hoy, porque la impresión era correcta. Pablo iba a ser apresado en Jerusalén. Pero los amigos de Pablo, con las mejores intenciones del mundo, con todo el amor en sus corazones, pues ellos se equivocaron al interpretar esa impresión diciendo que el Espíritu decía que Pablo no debía ir a Jerusalén. Pero eso no significa que nosotros tratemos el don de profecía con desprecio. En Primera de Tesalonicenses 5, el mismo Pablo dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Pues entonces, ¿cómo nosotros podemos examinar las impresiones proféticas de hoy en día? Gracias por preguntar. Dios ya nos ha hablado de manera autoritaria a través de su revelación. El canon está cerrado y Dios no se contradice. Por eso no importa cuánto estatus de profeta tenga alguien. Si un hombre viene donde Carmen a decirle que siente por el Espíritu que ella se tiene que divorciar de mí e irse con él, la palabra revelada de Dios es bastante clara. Nos dice que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y número 2, cuando yo me entere,
ese hombre va a tener que pedir que también se le revele milagrosamente dónde se tiene que esconder de mí. Porque cuando yo termine con él, pues yo, aunque termine haciendo ministerio en la cárcel desde adentro, a ese hombre se le van a quitar las ganas de estar compartiendo revelaciones con mi esposa, pero ese es otro tema. Hoy en día, la palabra profética, una vez más estoy hablándole desde la perspectiva de un continuista. La palabra profética, debido a que el profeta o la profetisa es una persona imperfecta, esta palabra está sujeta a ser juzgada y a ser examinada a la luz de las Escrituras. Pablo había examinado las impresiones de sus amigos y a pesar de sus buenas intenciones, lo habían puesto en una posición incómoda y él ya no podía soportar y él básicamente revienta en el verso 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ustedes no entienden, ya yo tengo esto completamente figurado. En este momento lleno de emoción, Pablo pudo permanecer firme porque las prioridades de Pablo estaban establecidas firmemente. Voy a abundar más sobre esto al final, pero a pesar del dolor que tenía Pablo en el corazón, ya que estaba en peligro de ofender a sus amigos al no recibir el consejo de ellos, aprecia el momento. Él está en peligro de ofender a sus amigos al no seguir el consejo de ellos. A pesar de eso, él no pudo ser persuadido a quedarse con ellos. El verso 14 dice: como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. La comunidad, las relaciones que tenemos, el amor que tenemos como hermanos, se supone que pueda aguantar desacuerdos de esta intensidad sin terminar con separación. Se supone que nosotros podamos contender, debatir y que no necesariamente termine en separación. Hay ocasiones donde es necesario. Siempre hay ocasiones Bernabé y Pablo, pero yo no soy ni Pablo ni Bernabé. Yo creo que la mayoría de las veces nuestro orgullo impone separaciones. Nosotros tendremos hoy en día la habilidad para estar en desacuerdo mostrando este mismo grado de madurez. Me pregunto. Una actitud de humildad prevendría muchas separaciones innecesarias. Volviendo al verso 15. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón, eso es un nombre propio, Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Y bueno, finalmente Pablo llega a su destino que tanta controversia había causado. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo. Y todos los ancianos estaban presentes. ¿Cuántos han oído de Jacobo antes? Jacobo figura en Hechos 15, durante el concilio de Jerusalén. Él se le veía como el líder principal de los cristianos judíos en Jerusalén. Él fue que se le trajo el caso de la circuncisión de los gentiles y él fue básicamente el que decidió los parámetros. Y Jacobo era medio hermano de Jesús, líder de la iglesia cristiana, pero cultural y ceremonialmente judío, fiel al judaísmo. Aquí Pablo le rinde cuenta de sus viajes misioneros. Dice el verso 19: después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído
Y todos son celosos de la ley. O sea que no estamos hablando de los judíos que rechazaron a Jesús, estamos hablando de los judíos que habían creído y seguían siendo celosos de la ley. Aquí se revela el problema que hay con Pablo, verso 21. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. ¿Era eso verdad? Ustedes han estado siguiendo hechos junto conmigo. Pablo estaba diciendo que hicieran esas cosas. La libertad en el evangelio que Pablo estaba predicando no tenía que ver nada con estas acusaciones. Los que pretenden que Dios los acepte pues por medio de sus obras, por medio de su propia piedad y en vez de confiar en la justicia perfecta de Jesús, cuando ellos oyen sobre la libertad que uno disfruta a través de la gracia, siempre la caracterizan mal y la hacen parecer libertinaje. En el camino angosto que caminamos con el Señor hay dos zanjas. Está la zanja del legalismo y está la zanja del libertinaje, que también se conoce como antinomismo. El legalista cree que a través de su obediencia Dios lo va a aceptar y Dios lo va a salvar. El antinomista cree que no es necesario obedecer al Señor de ninguna manera. Ya yo soy salvo, yo puedo vivir como me dé la gana. Son dos zanjas que son mortales y las dos vienen de la misma raíz, vienen del orgullo. Pero al que se va por la zanja del legalismo, cuando tú le predicas el evangelio verdadero, siempre le parece libertinaje. Y al que se va por la zanja del libertinaje, siempre que le predicas el evangelio verdadero, le parece legalismo. Pues estaban caracterizando mal a Pablo, lo estaban haciendo parecer un libertino, y el resultado de regar ese tipo de chisme es que la vida de Pablo estaba en peligro. Tenga cuidado con lo que usted riega de la gente. El hecho de que un amigo de usted en Facebook ponga una foto de alguien que dice: esta persona se roba niños, ¿cómo usted sabe eso? No arruine la reputación de nadie. Usted puede poner la vida de alguien en peligro si usted no sabe eso personalmente. ¿Cómo usted no sabe que usted está contribuyendo a un complot de venganza de una persona que está asesinando el carácter de alguien? Perdón, me fui un poquito por esa tangente. Pues entonces la vida de Pablo estaba en peligro por ese chisme. El verso 22, Pablo dice entonces, dice Jacobo, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se va a reunir cuando oigan que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan eso de Hechos 15. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. O sea, los judíos creyentes en Jesús en Jerusalén le sugieren a Pablo que haga un acto público, que le diga a la gente: yo todavía sigo la ley. Pero cuando uno busca apaciguar a los que desprecian la gracia de Dios a través de Jesús, por más obediencia que vean en uno, nunca va a ser suficiente. Nuestra obediencia tiene que estar basada en el amor que sentimos porque el Señor nos salvó. No para apaciguar las expectativas de nadie, porque usted nunca las va a poder apaciguar.
Si usted continúa el resto del capítulo 21, usted va a ver que los judíos enemigos de Pablo, como quiera, alborotaron al pueblo con falsas acusaciones, de manera que tienen que llegar los soldados romanos para llevarse a Pablo para salvarle la vida, porque estaban a punto de lincharlo. Pues Pablo trata de hablar con el pueblo para defenderse, empieza dando el testimonio de su conversión. Pero tan pronto él menciona que Dios lo había enviado a predicarle a los gentiles, pues se dañó la cosa, el odio y el prejuicio se apodera de la multitud y pierden el control una vez más. Entonces los soldados romanos se lo llevan con la intención de azotarlo para entonces apaciguar al pueblo. Pero Pablo les recuerda que ellos no podían hacer eso porque él era ciudadano romano. Ustedes no me pueden llevar a mí y azotarme sin un juicio. Yo soy ciudadano romano. Pues comenzando el capítulo 22 hasta el capítulo 25 de Hechos, ustedes pueden leer el proceso legal que Pablo tiene que pasar. Un proceso donde los líderes romanos no pueden encontrar culpa en Pablo. Pero por mantener al pueblo contento, le pasan la papa caliente al próximo líder. Hasta que Pablo tiene que apelar a la Corte Suprema, tiene que apelar al mismo César. Lo cual significa que después de este proceso legal extendido, Pablo es enviado a Roma para que allí se decida su sentencia. Bueno, hace poco yo les había dicho que Pablo pudo permanecer firme a través de todo esto porque sus prioridades estaban establecidas firmemente. Eso fue lo que le dio firmeza a Pablo. Él amaba a sus amigos, pero él también sabía que en último análisis su lealtad era solamente para su Salvador y su Creador, para Jesús. ¿Por qué? ¿De dónde estaba saliendo esta lealtad a Jesús? Porque Pablo se había resuelto ser fiel al Señor. Esto estaba saliendo de su propia fuerza. Quiero que sepan de dónde salió esta resolución del corazón de Pablo. Cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, él confiaba que Dios lo iba a salvar porque él era devoto y porque él obedecía a la ley. Él llama a eso confiar en la carne. Pero cuando él tiene su encuentro con Jesús y se da cuenta que él es un pecador cuya única esperanza era que Dios le regalara el perdón inmerecido, entonces cuando él recibe ese perdón, su actitud cambió radicalmente. Una vez más le cito Filipenses 3, como hice la semana pasada. Pablo decía, tú obedeces al Señor. Ay, qué bonito. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel. Yo no tengo árbol genealógico, yo tengo una enredadera que se va para los lados. Este era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, la parte que no nos gusta a nosotros, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El amor de Jesús radicalizó a Pablo mucho más que ser fariseo. Pero ahora, en vez de quitarle la vida a los otros, Él daba su vida por la causa de Jesús. Por eso Él amaba a sus amigos, pero amaba a Dios mucho más. Y la única manera en que nosotros vamos a amar a Dios más que todas las otras cosas en nuestras vidas es que, igual que Pablo, nosotros también tengamos un encuentro con Jesús. Un encuentro que nos tumbe.
Un encuentro que nos muestre que como Pablo nosotros también, nosotros nos damos cuenta que somos pecadores perdidos y que nuestra única esperanza es que Dios nos regale la salvación, que Dios nos regale el perdón. Y ese perdón está disponible porque Jesús vivió una vida sin pecado para que esa perfección que Él vivió sea imputada al que Él cree. Y Jesús también sufrió el castigo que yo merezco en la cruz para que yo no tenga que hacer más penitencia. Porque mire que por más protestantes que nos llamemos, nosotros hacemos tanta penitencia en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero Romanos 8 nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese conocimiento, esa convicción nos va a transformar de adentro para afuera y nos va a mantener firmes a través del peor sufrimiento. En su comentario del libro de los Hechos, el pastor Tony Merida escribe lo siguiente: cuando sigues a Jesús por el camino del Calvario, no estás solo y no lo vas a lamentar. Jesús, nuestro amigo que no falla, está con nosotros mientras hacemos discípulos de todas las naciones. Y aunque es posible que el sufrimiento sea inevitable, vale la pena seguir a Jesús. Esta vida no es el fin, lo mejor está por venir. Esta vida no es el fin, lo mejor está por venir. El Señor promete sostenernos a través de nuestro sufrimiento. Por esa razón les quiero extender una exhortación. Samuel, puedes pasar. Si usted no ha respondido al llamado de Dios y lo puedes percibir en tu corazón que el Señor te está llamando, el día de responder es hoy. Ahora, si ya has respondido a ese llamado, yo te hago un llamado adicional a que renueves tu pacto con el Señor en esta mañana a través de participar en el sacramento de la comunión.